Primero, nada, cuéntanos cómo te vinculaste a este proyecto de I Didn't Know Who I Was. Bueno, yo conocí a Santiago trabajando juntos en una serie que tuvo mucho éxito, El Cartel de los Sapos. Y tuvimos muy buen contacto y él enseguida me habló de que había pensado en un personaje que yo podría hacer en su corto. Y me vinculé porque leí la historia, me pareció maravillosa y me pareció que es de las historias que merece la pena contarse. Por eso. ¿Cómo fue la preparación para tu personaje, el personaje de Michelle? Bueno, el personaje mío es alguien es alguien con el que yo me cruzo a menudo por la calle aquí en Miami. En Estados Unidos, ¿no? Yo creo que es un personaje, es una inmigrante que está trabajando en lo que puede, como puede, haciendo su trabajo de camarera, de lo que sea, que ha renunciado a cosas y que está reinventándose a sí misma, ¿no? Entonces, fue reconocer eso en mí misma, en lo que está pasando en mí, y funcionar al nivel de la historia, ¿no? Lo que la historia me iba pidiendo. Cuéntanos un poco tú eres una actriz sumamente creativa, que varias de las cosas que se generaron en tu personaje de hecho nacieron de ideas tuyas. Cuéntanos, por ejemplo, sobre el tatuaje, cuéntanos sobre eso. A mí me parecía que el personaje de Michelle tenía mucho misterio, pero de alguna forma era un personaje que tenía que pasar casi desapercibido durante la historia. Y como realmente creo que la historia es al final del corto, cuando el espectador reacciona y empieza a rebobinar, ¿no? A echar para atrás y a empezar a juntar todas las piezas del puzzle, me parecía importante ir dando pequeños datos, muy pequeños, muy sutiles, ¿no? Y uno era un tatuaje, porque yo creo que la gente que se tatúa, de hecho yo no tengo ningún tatuaje, pero la gente que se tatúa tiene algo de gusto por el dolor, por el riesgo, por algo que los reafirma, ¿no? Y yo creo que Michelle tenía algo de eso. Y se me ocurrió, fui a Lucky Tattoo, es un sitio aquí en Washington, y conocí a Lucky, que es el dueño de ahí, y él buscamos juntos la imagen que tuviera que ver con la historia que se estaba contando, ¿no? Es un tatuaje que aparece al final, que se desvela al final de la historia, como toda la relación de Michelle con la historia. Buenísimo, Juliana. Cuéntanos, ¿cómo fue tu relación ya en el proceso particular de este proyecto con Santiago? Con Santiago fue maravilloso, desde el momento en el que él me llamó y me dijo, oye, ¿quieres participar? Por supuesto, y fue muy relajada en el sentido de que él escuchó todo lo que yo quería proponer, comentar, escogió lo que le servía, lo que no, como yo entiendo que tiene que ser el trabajo, ¿no? Entre actor y director. Y él es una persona muy apasionada de su trabajo como director y con muchas ganas de contar historias. Y esta historia en particular nace de algo que él le tocó de cerca, de una persona que él conoció, es una historia autobiográfica, parte de una persona. Entonces, yo creo que para él era muy importante contarlo con honestidad, con impacto, y qué mejor te puede como actor que tener frente a alguien que sabe lo que está contando, que sabe manejarlo. Cuéntanos, ¿tienes en mente alguna anécdota tal vez que haya sucedido durante la producción de I Didn't Know Who I Was, en la preproducción, en los días de rodaje? Espérate, no me acuerdo ahora mismo, déjame pensar. A ver. Bueno, en la película había una escena de desnudo y realmente trabajamos con mucha comodidad, con mucha tranquilidad. Hicimos durante un largo rato la escena. Y cuando yo me estaba yendo ya vestida y me estaba yendo, me dijeron, no, espérate, porque hay que cambiar la posición del desnudo. Digamos que quien estaba arriba tenía que estar abajo y quien estaba abajo tenía que estar arriba. Y tuvimos que volver a hacer la escena. Finalmente se utilizó la primera versión. Yo no tengo grandes problemas con las escenas de sexo, porque me parece que es una parte muy
muy importante de nuestro lenguaje y de nuestra comunicación como seres, y el personaje tenía algo muy fuerte con eso, y no tuve mayor problema en hacer eso. Sí. Bueno, tanto como sexo, así puro y duro, no tanto, pero sí, besar mujeres. He hecho en unas cuantas ocasiones ya relaciones con mujeres, he tenido relaciones con mujeres en el cine. Y como me dijo la actriz, qué diferente es besar a una mujer. Es otra historia, pero no tengo ningún tipo de reparo, quiero decir, cuando mi compañera es encima tan hermosa como Michelle, imagínate, ningún problema en tener eso. Ella estaba un poquito nerviosa porque era la primera vez que tenía una experiencia de sexo frente a la cámara, y el director Santiago, aunque nos había por supuesto asegurado que no sería nada rudo el tratamiento del tema, sino que era algo que tenía que desvelarse poco a poco, que lo haría con mucha elegancia. Bueno, siempre existe ese momento en el que estás totalmente desnudo, nunca mejor dicho, y que nada te ampara, simplemente la actuación. Y la verdad es que nos sentimos muy bien las dos, fue muy divertido. Eso bueno del cine, que puedes hacer cosas que no harías en la vida sin ningún tipo de riesgo personal. Sí, o sea, la primera relación sexual completa con una mujer ha sido en esta película, no en las anteriores que había hecho. Simplemente había habido un coqueteo, un beso, no sé qué. Aquí lo que cambió fue, bueno, pues tenías que acariciar el cuerpo de una mujer y nada más. Y entendí un poco mejor a los hombres. Cuéntanos, adelántanos algo del largometraje. No sabía quién era yo, ¿qué nos puedes decir? Bueno, Santiago me propuso hacer este cortometraje con miras a que se pudiera contar la historia completa, y bueno, y la preproducción ya está en marcha, ya se están digamos, juntando los elementos necesarios para poder contar esta historia bien, desarrollada bien, ¿no? Porque habla de algo que mucha gente sufre, no solamente aquí, es la llegada a un país nuevo, es la emigración que te hace renacer, morirte y renacer como una nueva persona, olvidar prácticamente todo lo que tú has sido para poder tener fuerzas y sobreponerte al anonimato o al punto cero en el que naces en un nuevo país, ¿no? Y esa es la base de la historia, y es una historia que yo creo que toda la gente que ha sufrido o ha vivido la emigración va a sentirse conmovido, reconocido, y además es una historia basada en un hecho real. Y bueno, pues estamos esperando, ilusionados de que ese guión se lleve a cabo y de que se cuente la historia completa, ¿no? Con todos los matices que lleva. Muchísimas gracias, Paulinita. Nada. Eres un éxito.